Hola, amigos de Cuentos de la Vida. Bienvenidos una vez más a este rincón donde las historias nos abrazan, nos sacuden y nos recuerdan lo frágil, pero también lo valiente que puede ser el corazón humano. Hoy les traigo un relato que, les advierto, no será fácil de escuchar, pero que necesita ser contado. Es una historia que nos llevará por un camino lleno de emociones, de preguntas difíciles y, sobre todo, de esperanza. Así que, si están listos, siéntense, respiren profundo y déjenme llevarlos a un pequeño pueblo, a una escuela primaria. A la vida de una niña llamada Sofía y a un maestro que decidió no cerrar los ojos ante lo que veía. Imagínense un salón de clases en la primaria Benito Juárez, un lugar lleno de risas infantiles. Crayones de colores esparcidos por los pupitres y el olor a papel nuevo que siempre parece flotar en el aire. Aquí, entre esos muros pintados de blanco y decorados con dibujos de soles y flores, conocemos a Sofía, una niña de apenas 7 años. Sofía es de esas pequeñas que te roban el corazón con una sola mirada. Tiene el cabello largo, siempre recogido en 2 trencitas. Y unos ojos grandes que brillan cuando habla de lo que más ama, los caballos. Desde que llegó al grupo, su maestro, Miguel, notó que tenía un alma curiosa. De esas que preguntan por qué el cielo es azul o cómo respiran los peces. Decía que quería ser veterinaria, y cada vez que lo mencionaba, su voz se llenaba de un entusiasmo que hacía sonreír a todos. Pero algo cambió en Sofía. No fue de un día para otro, no, fue algo gradual, como cuando una sombra se alarga lentamente al caer la tarde. Hace unas semanas, Miguel comenzó a notar que la niña llegaba más callada, con la mirada baja, como si cargara un peso invisible. Ya no levantaba la mano para responder en clase. Ya no corría en el recreo con sus compañeros. En lugar de eso, se sentaba en un rincón, abrazada a sí misma, como si quisiera desaparecer. Y luego estaba lo otro. Lo que hizo que el corazón de Miguel diera un vuelco, la pancita de Sofía. Día tras día, parecía crecer, pero no como cuando un niño sube de peso por comer demasiados dulces. Era diferente, más tensa. Más extraña. Al principio, Miguel pensó que tal vez era su imaginación, que quizá Sofía solo estaba enferma o tenía algún malestar pasajero. Pero no. La barriga se notaba más. Y Sofía se volvía más distante. Una mañana, durante una clase sobre la familia, Miguel pidió a sus alumnos que dibujaran a las personas con las que vivían. Era un ejercicio sencillo. De esos que llenan el salón de risas y colores. Los niños tomaron sus crayones y comenzaron a trazar mamás, papás, hermanos, abuelos, hasta perritos y gatitos. ¿Pero Sofía? Sofía dibujó algo que heló la sangre de su maestro. En su hoja había 3 figuras, una mujer con cabello largo, una niña con trencitas que claramente era ella, y un hombre grande. Pintado entero de negro. Sin ojos, sin boca, solo una sombra oscura al lado de las otras 2 figuras. Miguel sintió un nudo en el estómago mientras miraba ese dibujo. Había algo en esos trazos que gritaba más que cualquier palabra. Y entonces, como si el destino quisiera darle una señal, escuchó un susurro desde el pupitre de al lado. Sofía le hablaba bajito a una compañerita, es su culpa. Esas 3 palabras fueron como un golpe. Miguel no reaccionó de inmediato. Pero las guardó en su mente como quien guarda una alarma que no puede ignorar. ¿De verdad el papá de una niña tan dulce, tan frágil, podía haberle hecho algo tan terrible? No quería creerlo. Pero tampoco podía dejar de pensarlo. Esperó a que terminara la clase, y con el corazón latiendo fuerte, pidió a Sofía que se quedara un momento. La llevó al fondo del salón. A ese rincón donde solía hablar con los alumnos más tímidos, y buscó las palabras más suaves para hacer una pregunta que no tenía forma delicada de salir. Sofía, dijo. Con la voz temblorosa pero firme, he notado que tu pancita está diferente y que andas muy callada. Estoy preocupado. Necesito preguntarte algo muy serio, ¿confías en mí? Ella apenas asintió. Un movimiento casi imperceptible. Y entonces, Miguel soltó la pregunta que había estado rondando su cabeza, Sofía, ¿tu pancita, estás embarazada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía no respondió. Solo una lágrima silenciosa rodó por su mejilla,
y ese llanto le dijo a Miguel todo lo que necesitaba saber. Había dolor, había miedo. Y tal vez un secreto demasiado oscuro para que una niña lo cargara sola. Miguel sintió que el aire se le escapaba, pero mantuvo la calma. No podía derrumbarse, no delante de ella. Le puso una mano en el hombro, con cuidado, y le prometió que todo iba a estar bien, aunque en ese momento ni él mismo estaba seguro de cómo cumplir esa promesa. Mientras los padres llegaban a recoger a sus hijos al final del día, Miguel observaba a Sofía desde la distancia. Ella estaba parada junto al portón, con su mochilita al hombro y la mirada pegada al suelo. No hablaba, no preguntaba nada, solo esperaba. Y entonces apareció Elena, la mamá de Sofía. Venía apurada, como siempre, con el cabello recogido en un moño apretado y la cara un poco cansada. Al ver a su hija, forzó una sonrisa y le tocó el hombro. «Hola, mi amor», dijo, pero Sofía apenas respondió. Solo se acercó obediente. Miguel aprovechó el momento para acercarse. «Señora Elena», llamó con un tono cauteloso, «¿podemos hablar un momentito?». Ella se volteó, sorprendida. Y su sonrisa se desvaneció un poco. «Claro, maestro, ¿pasó algo?». Miguel dudó un segundo, buscando las palabras exactas. «He notado algunos cambios en Sofía estas últimas semanas. Cambios que me preocupan. Está más callada, evita convivir con los compañeros y hay un asunto físico. Su pancita se ve inflamada, y ella misma insinuó que eso podría tener que ver con su papá». Elena parpadeó varias veces, confundida, y luego soltó una risa nerviosa. «Ay, maestro, con todo respeto, está exagerando. Los niños cambian de humor a cada rato, y esa pancita no es nada. Se la pasa comiendo porquerías, seguro son gases». Miguel intentó mantener la calma. «Entiendo, a veces uno no nota todo en el día a cuenta, pero como educador. Es mi deber observar y avisar cuando algo me parece fuera de lo normal. Hoy, en una conversación privada, ella lloró, y eso me preocupó de verdad». El rostro de Elena cambió. Se endureció. «¿Usted habló con ella a solas?». Miguel asintió. «Sí, solo unos minutos, con mucho respeto y cuidado». Parecía asustada y dijo que se sentía mal, que era culpa del papá. Elena dio un paso atrás. Como si las palabras fueran un golpe. «Disculpe, maestro, pero está malinterpretando todo. Carlos es el mejor padre que esa niña puede tener. La lleva a pasear, la cuida, juega con ella. Le compra todo. Sofía lo adora, y no voy a permitir que nadie diga lo contrario». Miguel levantó las manos, tratando de calmarla. «No estoy diciendo eso. Solo digo que claramente algo no está bien con ella. Tal vez sería bueno llevarla al médico, hacerle unos estudios». Elena alzó la voz. «Mire, yo soy la mamá. Yo sé lo que es mejor para mi hija. Si creo que necesita un doctor, yo misma la llevo. Pero usted no tiene derecho de estarle haciendo ese tipo de preguntas, ni de inventarse cosas. Eso puede traumar a una niña». Sin darle oportunidad de responder, tomó la mano de Sofía y se alejó. La niña se fue con ella en silencio, sin mirar atrás. Miguel se quedó parado, con el corazón apretado, mientras el portón de la escuela se cerraba lentamente. Esa noche, Miguel no pudo dormir. La imagen de Sofía, con sus ojos llenos de lágrimas y su pancita inflamada, no salía de su cabeza. El susurro de «es su culpa» resonaba como un eco. La reacción furiosa de Elena, la forma en que defendió a su esposo, todo parecía un rompecabezas con piezas perdidas. Pero una cosa estaba clara. Sofía necesitaba ayuda, y si nadie más quería escucharla, él sí lo haría. Cuando amaneció, Miguel tomó una decisión. No era policía, no era médico, no era juez, pero era maestro, y tenía un deber. Con la mano temblorosa, marcó el número de la comandancia local. Una voz cansada respondió al otro lado. Miguel explicó todo, desde el cambio en Sofía hasta el dibujo. La conversación y la reacción de la madre. El oficial pidió calma. «Mire, profe, podemos ir a la casa a platicar, pero sin denuncia formal o una prueba clara. Es solo una visita, una verificación».
Nada más. Miguel asintió. Entiendo, pero por favor, vayan. Esa niña necesita ayuda. Luego llamó al consejo tutelar, el DIF. Una mujer llamada Ramírez, con más de 15 años de experiencia. Escuchó todo en silencio. Cuando terminó, su voz fue firme pero cálida. Profesor Miguel, lo que usted hizo hoy fue valiente y correcto. Así es como se empieza a proteger a una niña. Vamos a abrir un protocolo urgente. Iremos a visitarla y comenzaremos una investigación formal. Miguel sintió que el peso en su pecho se aligeraba, aunque fuera un poco. Por fin. Alguien más estaba entrando en esa historia. Y así, con ese primer paso, la vida de Sofía comenzó a girar hacia un camino que nadie podía prever, un camino lleno de verdades que dolían. Pero también de esperanza que crecía como una semilla en la oscuridad. La mañana siguiente, una patrulla se detuvo frente a la casa de Sofía. En una calle tranquila donde las casas de un piso se alineaban con portones de metal y banquetas angostas. Dos agentes bajaron, tocaron el portón y esperaron. Elena abrió la puerta. Con el delantal todavía puesto y una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en tensión. Buenas tardes, señora, dijo uno de los policías, con voz calmada pero firme. Venimos por un reporte. Necesitamos hablar con usted y con la niña. Elena frunció el ceño, pero los dejó pasar. Carlos, que estaba en la sala viendo televisión, se levantó de inmediato. Con los brazos cruzados y una mirada que decía que no estaba nada contento. La conversación fue breve, pero tensa. Los agentes explicaron que habían recibido un reporte sobre el bienestar de Sofía. Que alguien estaba preocupado por su salud y su comportamiento. Elena, tratando de mantener la compostura, respondió que todo estaba bien, que Sofía era una niña normal. Que tal vez estaba un poco callada porque los niños tienen sus días. Carlos, por su parte, apenas habló, pero su silencio era pesado, como si estuviera conteniendo algo. Los policías pidieron ver a Sofía, y Elena la llamó. La niña apareció en el pasillo, con su uniforme escolar todavía puesto y los ojos fijos en el suelo. Hola, pequeña, dijo uno de los agentes. Agachándose para estar a su altura. ¿Todo bien por aquí? Sofía asintió sin levantar la mirada, sin decir una palabra. Los agentes intercambiaron una mirada. Anotaron algo en su libreta y se despidieron. Por ahora, todo parece en orden, dijo el policía principal. Pero dejaremos un registro para seguimiento. Y así, sin gritos ni esposas, se fueron. Pero el DIF no era tan fácil de convencer. La señora Ramírez llegó al día siguiente, con su cabello gris recogido en un moño firme y una libreta en la mano. Ramírez no era nueva en esto. Con casi 20 años de experiencia, había visto de todo, familias que parecían perfectas desde afuera, pero que guardaban secretos oscuros, padres que negaban lo evidente, y niñas como Sofía. Cuyos silencios decían más que 1000 palabras. Cuando entró a la casa, Elena la recibió con una sonrisa forzada. La casa estaba impecable, olía a limpiador de pino y había música de fondo. Como si todo estuviera cuidadosamente preparado. Carlos estaba ahí también, con una camisa formal y los ojos entrecerrados, como si todo le pareciera una molestia. Ramírez se presentó y fue directa al grano. Estoy aquí por Sofía. Recibimos una denuncia formal, y necesitamos entender qué está pasando. Elena se adelantó, como si ya tuviera el discurso ensayado. Mire, esto es un malentendido. El maestro de Sofía, Miguel, le hizo preguntas que no debía. La pobre se puso nerviosa, pero ya lo resolvimos. Tiene intolerancia alimentaria. Fuimos al doctor. Aquí está el reporte. Sacó un papel y se lo entregó a Ramírez. La consejera lo leyó con atención. Era un informe corto, firmado por un médico general. Que hablaba de posible intolerancia al gluten y recomendaba una dieta suave. No había estudios de laboratorio, ni ultrasonidos, ni nada que respaldara un diagnóstico serio. Ramírez levantó la vista. ¿Y no les pareció necesario hacerle más estudios, llevarla con un pediatra? Elena se puso a la defensiva. Conocemos a nuestra hija. Es solo un problema de comida. Carlos asintió.
con los brazos todavía cruzados. La niña está bien. Come bien, duerme bien. Solo tiene la pancita inflamada por lo que come. Ramírez no discutió, pero anotó todo en su libreta. Antes de irse, pidió hablar con Sofía a solas. Elena dudó, pero no tuvo más remedio que aceptar. En el cuarto de la niña, Ramírez se sentó en una silla pequeña, junto a una cama cubierta con una colcha de flores. Sofía estaba sentada en el borde, abrazando un caballito de peluche al que le faltaba un ojo. Sofía, dijo Ramírez con voz suave, quiero que sepas que puedes contarme cualquier cosa. Nadie se va a enojar contigo. La niña asintió, pero no habló. Ramírez le preguntó cómo se sentía, si le dolía algo, si había algo que la preocupara. Sofía solo dijo, en un susurro apenas audible: me duele la pancita. Ramírez insistió, con cuidado. ¿Y sabes por qué te duele? Sofía negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Ramírez no la presionó más. Sabía que, a veces, el silencio de un niño es una respuesta en sí misma. Cuando salió de la casa, Ramírez escribió en su informe: ambiente controlado. Defensa excesiva por parte de los padres. Reporte médico insuficiente. Comportamiento de la menor no concuerda con las explicaciones de los adultos. Había visto este tipo de casos antes, y su instinto le decía que algo no estaba bien. Mientras tanto, en la escuela, las cosas no eran más fáciles para Sofía. Los niños, con esa crueldad inocente que a veces tienen, comenzaron a murmurar. ¿Ya viste su panza? Parece que tiene un globo adentro. Sofía fingía no escuchar, pero cada palabra se le clavaba como una espina. Ya no jugaba en el recreo, se sentaba sola en una banca cerca del huerto. Con la mochila en las piernas, como si quisiera esconderse del mundo. Sus ojos, que antes brillaban de curiosidad, ahora parecían siempre a punto de llorar. Miguel, desde la distancia, la observaba. Intentaba sonreírle, hacerle sentir que no estaba sola, pero Sofía evitaba su mirada. No era ingratitud, era miedo. Miedo de que cualquier gesto pudiera empeorar las cosas. En casa, el ambiente también se volvía más pesado. Elena y Carlos apenas se miraban. Hablaban en susurros, como si temieran que alguien los escuchara. Cuando discutían, subían el volumen de la televisión. Pero no lo suficiente para tapar las voces. Sofía se encerraba en su cuarto, donde antes había dibujos de caballos pegados en las paredes. Ahora, esas paredes estaban vacías. Ella misma los había arrancado, como si quisiera borrar a la niña que fue. Pasaba horas abrazando a su peluche favorito, un caballito café al que llamaba Trueno. Antes, lo hacía galopar por la cama, inventando aventuras. Ahora, solo lo apretaba contra su pecho, como si fuera lo único que seguía siendo suyo. Una mañana, Elena decidió tomar cartas en el asunto. Sabía que el DIF no se iba a detener, que pronto volverían con más preguntas. Así que vistió a Sofía con su mejor ropa, una blusita blanca con cuello y un pantalón ligero. Le puso perfume. Le amarró el cabello con un listón azul y le dijo: vamos a dar una vueltecita al doctor, mi amor. Sofía asintió en silencio, como siempre. Pero Elena no la llevó a un pediatra ni a una clínica reconocida. En lugar de eso, fueron a un consultorio pequeño, de esos que atienden rápido y donde Elena conocía a la recepcionista. El doctor, un hombre mayor, apenas miró a la niña. Escuchó a Elena, que llevó la conversación como si ya supiera el diagnóstico. Doctor, mi hija tiene la pancita inflamada desde hace unos días. Siempre ha tenido problemas para ir al baño, y ahora con el estrés, creo que empeoró. ¿Cree que podría ser intolerancia al gluten? El doctor asintió vagamente. Escribió algo en un papel y recomendó una dieta sin gluten ni lácteos. Si mejora, ya sabemos qué es, dijo. Elena sonrió, aliviada. Si puede anotar que la inflamación es por intolerancia alimentaria, eso me ayuda mucho. Usted entiende, hoy en día todos se meten en lo que no les importa. El doctor, sin discutir, imprimió un reporte genérico y se lo dio. Elena salió del consultorio apretando ese papel como si fuera un escudo. No era una solución,
pero era algo para mostrarle al DIF. Algo para alejar las sospechas. Sofía, a su lado, caminaba en silencio, con la mirada perdida. Esa noche, Elena se encerró con la niña en su cuarto. Se sentó en la cama y la miró fijamente. «Mira. Hija, cuando esas señoras vengan a hablar contigo, tú di la verdad. Que nosotros te queremos, que tu papá te cuida, que aquí no pasa nada malo». Sofía miró a su mamá. «Pero me duele, mamá». Elena respiró hondo. «Lo sé, mi amor, es por tu pancita, pero ya estamos atendiendo eso. El doctor dijo que es por la comida. Si dices otra cosa, te van a llevar lejos de mí y ¿eso quieres?». Sofía negó con la cabeza, asustada, y prometió quedarse callada. En la oscuridad del cuarto, Elena creyó que había hecho lo correcto. Pero la verdad, amigos, no se borra con un papel. Y un niño nunca olvida lo que siente en su propio cuerpo. La mañana del martes, antes de que sonara la campana de la escuela, una camioneta sin logos oficiales se estacionó frente a la primaria Benito Juárez. De ella bajó la señora Ramírez, con una expresión que decía que no estaba ahí para perder el tiempo. La directora de la escuela la recibió con formalidad, le ofreció un café que ella rechazó y la llevó al salón donde Miguel la esperaba. Cuando Ramírez entró, no sonrió. Pero su mirada transmitía una especie de calma que hacía que uno quisiera contarle todo. «Profesor Miguel», dijo, sentándose con una libreta en la mano, «cuénteme todo. Desde el principio, sin prisa. Sin miedo». Miguel respiró hondo y comenzó. Habló del cambio en Sofía, de cómo pasó de ser una niña alegre a una sombra de sí misma. Describió el dibujo. Esa figura negra sin rostro que lo había dejado helado. Contó sobre el susurro de «es su culpa», la conversación donde Sofía lloró sin responder. La reacción furiosa de Elena y la visita de la policía que no resolvió nada. No ocultó nada, ni siquiera sus propias dudas. Era una niña sensible, decía que quería ser veterinaria. Ahora es como si se hubiera escondido dentro de sí misma. Ramírez tomaba notas rápidas, sin interrumpir, solo observando. Cuando Miguel terminó, ella hizo una sola pregunta. «¿Usted cree que está siendo abusada?». Miguel dudó, no porque no tuviera una respuesta, sino porque decirla en voz alta era como cruzar un puente sin retorno. «No lo sé», respondió. «Pero creo que tiene miedo y que necesita ayuda». Ramírez asintió, cerrando su libreta. «Eso para mí es suficiente. Gracias por no quedarse callado». Esa misma tarde, Ramírez llegó a la casa de Sofía. Elena la recibió con una simpatía que parecía ensayada, como si hubiera limpiado cada rincón para borrar cualquier pista. Carlos estaba ahí. Con una camisa formal y los brazos cruzados, como siempre. Ramírez no se anduvo por las ramas. «Señor Carlos, señora Elena, ya estuvimos aquí antes. Y hasta ahora solo he visto respuestas vagas y un reporte médico que no explica nada. Su hija tiene la pancita inflamada desde hace semanas. Cambió por completo su comportamiento y lloró cuando le hicieron una pregunta seria. Y ustedes insisten en que son gases». Elena intentó interrumpir, pero Ramírez levantó una mano. «Por eso vine a avisarles que, si para el final de esta semana no permiten una revisión médica completa, con estudios reales y un pediatra, me veré obligada a solicitar al juez la custodia provisional de Sofía para garantizar su seguridad». Esas palabras cayeron como un trueno. Elena se quedó pálida, con las manos temblando. Carlos. Por un segundo, perdió su postura de hombre duro. «Nos está amenazando con quitarnos a nuestra hija», dijo, con una mezcla de rabia y desesperación. Ramírez no se inmutó. «Les estoy diciendo que, si ustedes no protegen a su hija, nosotros lo haremos por ustedes. Es la ley, y es lo correcto». Antes de irse, miró a Sofía, que estaba parada en el pasillo, abrazando su caballito de peluche. Sus ojos pedían ayuda, aunque no dijera nada. «No dejen que su orgullo cueste la salud o la custodia de su hija», dijo Ramírez, y salió, dejando una casa sumida en el miedo. Esa noche, Carlos no durmió. Se quedó sentado en el sofá, mirando al vacío, con la televisión encendida pero sin verla.
Las palabras de Ramírez resonaban en su cabeza: si ustedes no protegen a su hija, nosotros lo haremos. Se sentía juzgado, expuesto, cargando una culpa que no entendía del todo. En el pueblo, los rumores ya habían comenzado. Los vecinos murmuraban cuando lo veían pasar. Los compañeros del taller lo evitaban. Se metió con una niña, decían algunos. El profe lo denunció. Carlos no era de los que lloran, pero esa madrugada, por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de hacerlo. Cerró los ojos y, sin querer, volvió a un recuerdo: el día en la finca. Había sido idea suya. Quería pasar un día especial con Sofía, sentir que eran cercanos otra vez. La llevó a una finca sencilla, lejos del pueblo, con aire puro y animalitos. Sofía estaba emocionada, preguntando si habría caballos. Él le prometió gallinas que corrían y se rió con ella en el camino. Fue un buen día, o al menos eso creía. Recordaba a Sofía jugando cerca de un lago, quitándose los zapatos, metiéndose al agua hasta las rodillas, riendo. El agua era estancada, con hojas secas flotando, pero ella estaba tan feliz que Carlos no tuvo el corazón de decirle que no. Después de eso, le dio fiebre. Luego vino la pancita, el silencio, y ahora todo esto. Por primera vez, Carlos se preguntó si ese paseo, planeado con tanto cariño, había sido el comienzo de la pesadilla. Mientras tanto, en la escuela, algo nuevo estaba pasando. Una alumna nueva llegó al salón de segundo grado: Isabela, una niña con cabello ondulado, mochila de colores y una sonrisa que parecía iluminar todo. Isabela era de esas personas que se adaptan rápido, que hacen amigos con solo decir hola. Durante la presentación, Sofía mantenía la vista fija en su pupitre, pero Isabela la notó. Sin dudarlo, se sentó a su lado y le preguntó, con una sonrisa tímida: ¿te gustan los caballos? Sofía levantó la vista, sorprendida. Tardó en responder, pero dijo: sí. Isabela sonrió más. A mí también. Mi abuelito tiene uno, se llama Esteban. Por primera vez en semanas, Sofía sonrió, aunque fuera solo un poquito. En los días siguientes, algo mágico comenzó a suceder. Sofía empezó a hablar, aunque solo con Isabela. Compartían el lunch en el recreo. Intercambiaban estampitas que Sofía guardaba en su mochila y se reían bajito cuando nadie las veía. Miguel, desde la distancia, las observaba. No se metía, pero sentía un alivio profundo al ver que Sofía, poco a poco, estaba volviendo a abrirse. Una tarde, durante la clase de arte, los niños dibujaban algo que hubieran hecho en un fin de semana especial. Isabela, inclinándose hacia Sofía, le preguntó: ¿has ido alguna vez al rancho? Sofía asintió. Con mi papá. Fue el mes pasado, creo. ¿Y había caballos?, insistió Isabela. No, solo un lago. El agua era calientita, con hojitas flotando. ¿Y te metiste a nadar? Sofía dudó, luego asintió. Jugamos bastante. Después me dio fiebre, y me empezó a doler la panza. Fue justo después de eso. Miguel, que estaba recogiendo pinceles al otro lado del salón, escuchó esas palabras. No interrumpió, pero algo en su interior se encendió. Lago, agua estancada, fiebre. Dolor, era como encontrar una pieza de un rompecabezas que llevaba semanas intentando armar. Esa noche, en su casa, Miguel no pudo dormir. Abrió su laptop y comenzó a investigar. Escribió de enfermedades por agua estancada en niños y los resultados lo llevaron por un camino que no esperaba. Infecciones leves, dermatitis, parásitos, y entonces, una palabra: esquistosomiasis. Leyó con el corazón acelerado. Un parásito que vive en caracoles de agua dulce, que entra por la piel, que causa fiebre, dolor abdominal e inflamación en casos graves. Los síntomas encajaban perfectamente con lo que veía en Sofía. Por primera vez, Miguel sintió que estaba cerca de la verdad. Esa pista fue como un rayo de luz en la oscuridad. Pero también un peso nuevo. Miguel sabía que no podía quedarse con esa información. Al día siguiente, compartió lo que había encontrado con Ramírez, quien lo escuchó con atención. Es una posibilidad seria, dijo ella.
Voy a incluirlo en el expediente, y si los padres no actúan, lo presentaremos al juez. La presión sobre la familia crecía. Y Ramírez regresó a la casa de Sofía con un ultimátum: si no llevaban a la niña a un médico especialista, el DIF presentaría una denuncia formal. Elena, desesperada, mostró el reporte del doctor. Pero Ramírez fue clara: eso no es suficiente. Su hija necesita atención médica real. Carlos, que hasta entonces había mantenido una fachada de indiferencia, comenzó a sentir que las paredes se cerraban. Esa noche, discutió con Elena en voz baja, mientras Sofía se encerraba en su cuarto, abrazando a Trueno. No pueden quitárnosla, repetía Elena, con lágrimas en los ojos. Es nuestra hija. Pero en el fondo, ambos sabían que Ramírez no estaba bromeando. La mañana del miércoles, el juzgado del pueblo estaba envuelto en un silencio tenso. Las paredes de concreto y vidrio reflejaban la seriedad del momento, y las pocas personas presentes parecían contener el aliento. En una mesa, el abogado del DIF estaba sentado, con una pila de documentos frente a él. En la otra, Carlos y Elena, junto a su abogado, intentaban mantenerse firmes, aunque la incomodidad se les notaba en los hombros tensos y las manos inquietas. Habían sido citados de urgencia para una audiencia sobre Sofía, y nadie sabía qué iba a pasar. El juez, un hombre de mediana edad con traje oscuro y mirada severa, entró y se sentó. Con un gesto, indicó que podían comenzar. El abogado del DIF fue el primero en hablar. Su señoría, la situación de Sofía Ramírez es grave. La menor de 7 años presenta signos físicos claros de negligencia. Inflamación abdominal progresiva y un cambio drástico en su comportamiento. Los padres acudieron a un médico general, pero se negaron a realizar estudios más profundos. No podemos ignorar la posibilidad de algo más grave. Hizo una pausa, mirando a Carlos y Elena. Por eso, solicitamos que se ordene una evaluación médica completa para garantizar la seguridad de la niña. El juez anotó algo en su libreta y dio la palabra a la defensa. El abogado de Carlos y Elena se levantó, ajustándose la corbata con un gesto nervioso. Su señoría, mis clientes son padres responsables. La menor fue atendida por un médico capacitado que sugirió una posible intolerancia alimentaria. No hay indicios de abuso ni descuido. Sugerir eso es una difamación. Hizo una pausa, como buscando recuperar la confianza. Esta familia se siente atacada, y estamos aquí para defender su integridad. El juez reflexionó un momento, y luego miró hacia la última fila. ¿Dónde estaba Miguel? Profesor Miguel, ¿tiene algo que declarar? Miguel se levantó, con una carpeta en la mano y el corazón latiendo fuerte. Caminó hasta el centro de la sala. Miró a los padres de Sofía, y luego al juez. Soy el maestro de Sofía. La conozco bien. Desde principio de año, ha cambiado mucho. Cambios que me preocupan. Está triste, retraída. Ya no sonríe como antes. Cuando le pregunté qué pasaba, lloró y dijo que era culpa de su papá. Hizo una pausa, sintiendo el peso de cada palabra. No soy médico, pero después de ver su sufrimiento, investigué. Encontré una enfermedad llamada esquistosomiasis, que puede provocar inflamación abdominal. Sofía me contó que estuvo en un lago con su papá antes de enfermarse. Creo que eso explica sus síntomas. El juez lo interrumpió. ¿Está sugiriendo que la niña contrajo esa enfermedad? Miguel asintió. Sí, su señoría. Le ruego que ordene exámenes para saber con certeza. El juez meditó en silencio, y la sala pareció contener el aliento. Luego suspendió la audiencia, prometiendo una decisión pronto. Pero la sensación de Miguel era que algo importante estaba a punto de pasar. Esa noche, mientras conducía a casa, no podía dejar de pensar en Sofía. La veía en su pupitre, con sus trencitas y sus ojos tristes, y se preguntaba si había hecho lo suficiente. Pero algo dentro de él sabía que no podía rendirse. Y así, con la esperanza encendida, la historia dio un giro hacia un momento que cambiaría todo. El aire en la sala del juzgado estaba tan denso que parecía que el tiempo se había detenido.
Las paredes de concreto y vidrio parecían reflejar el peso de cada palabra dicha ese día. Carlos y Elena estaban sentados, con los hombros tensos y las manos apretadas. Mientras su abogado se frotaba la barbilla, nervioso. La señora Ramírez, del DIF, estaba firme, con su carpeta negra cerrada sobre la mesa, como si ya supiera que la verdad estaba de su lado. Miguel. En la última fila, sostenía su carpeta azul, con el corazón latiendo fuerte pero con una calma resolutiva. El juez, con los dedos entrelazados sobre el escritorio, revisaba los papeles con una concentración que hacía que todos contuvieran el aliento. Por fin, levantó la mirada. Su voz fue clara, sin rodeos. Esta audiencia se convocó de urgencia por la gravedad del caso, y la decisión debe ser inmediata. Hizo una pausa corta, dejando que sus palabras se asentaran. Hemos escuchado al Consejo Tutelar, a los abogados de los padres y al profesor de la menor, quien aportó información que no estaba en el expediente. Sus ojos se detuvieron un momento en Miguel, como reconociendo su valentía. Antes de volver a Carlos y Elena. La menor Sofía Ramírez López presenta signos físicos y de comportamiento que preocupan. Los padres no han permitido exámenes médicos completos. Y el reporte presentado es insuficiente, sin estudios de laboratorio ni evaluación de un especialista. Tomó la pluma, que descansaba sobre la mesa, y todos lo miraron, esperando. Por lo tanto, este tribunal ordena que la menor sea llevada de inmediato a un hospital público para realizar exámenes médicos completos, específicos para determinar la causa de la inflamación abdominal y cualquier otra condición de salud. El abogado de la defensa intentó protestar, pero el juez levantó una mano. La orden entra en vigor hoy. Los exámenes deben realizarse en un plazo máximo de 48 horas, bajo supervisión del Consejo Tutelar. Carlos agachó la cabeza, como si el peso de las palabras lo hubiera golpeado. Elena se quedó inmóvil, con la mirada fija en el juez, sin pestañear. La custodia de la menor permanece con los padres por ahora. Pero si no cumplen con esta orden, se procederá a retirarla de inmediato y se iniciará una investigación penal por negligencia. El silencio en la sala era absoluto. El juez respiró hondo y cerró con firmeza: la salud de un niño no espera. La sesión ha terminado. Dio un golpe con el martillo. Y el sonido resonó como un eco que marcaba el fin de una etapa y el comienzo de otra. No hubo tiempo para procesar lo que había pasado. La orden del juez era clara. Y la señora Ramírez no perdió un segundo. Con los papeles en la mano, organizó todo para llevar a Sofía, Carlos y Elena al hospital. Afuera del juzgado, un coche oficial del DIF esperaba. Nadie habló durante el trayecto. Carlos conducía en silencio, con la vista fija en la carretera, pero su mente estaba en otro lado, atrapada en recuerdos y culpas. Elena, en el asiento trasero, abrazaba a Sofía, que tenía la cabeza recargada en su hombro, con los ojos medio cerrados. La niña no lloraba, no preguntaba nada. Parecía cansada, agotada de ser el centro de una tormenta que no entendía. El hospital público estaba a pocos kilómetros, un edificio viejo con pasillos largos y paredes despintadas. En cuanto llegaron, Ramírez entregaran los papeles del juez en la recepción. Tenemos máxima prioridad, dijo con voz firme. Es una orden directa. La burocracia, que suele ser un laberinto, se apartó ante la urgencia. Una enfermera llamó al médico de guardia, y en pocos minutos liberaron un cuarto. A Sofía le hicieron una batería de estudios: análisis de sangre, orina, ultrasonido abdominal, tomografía. Un infectólogo la revisó, mientras Ramírez supervisaba cada paso, asegurándose de que nada se retrasara. Elena no soltaba la mano de Sofía, apretándola con cada piquete, con cada máquina que zumbaba. Carlos, por su parte, se quedó recargado en la pared, con los brazos cruzados y la cara pálida. Sus ojos seguían cada movimiento, pero no decía nada. Afuera, en el jardín del hospital, Miguel esperaba. No podía entrar, pero no se iba a mover de ahí hasta saber qué pasaba. Sentado en una banca de concreto, veía pasar ambulancias y familias, sintiendo el peso de la espera. Fueron horas largas, eternas. El sol se escondió,
Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, y el hospital seguía en movimiento. Hasta que, al caer la noche, el médico salió con una tablilla en la mano. «Acompáñenme, por favor», dijo con voz segura. Carlos, Elena y Ramírez entraron al consultorio. Miguel, con permiso de Ramírez, se quedó en la puerta. Lo bastante cerca para escuchar. El doctor, un hombre joven con bata blanca, fue directo al grano. El caso de su hija ya tiene diagnóstico. Sofía tiene esquistosomiasis avanzada. Elena se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Carlos cerró los ojos lentamente, como si confirmara algo que ya temía. La enfermedad es causada por un parásito que se contrae por contacto con agua estancada contaminada. Según los estudios, el hígado está inflamado, retiene líquidos. Y la pancita hinchada es una reacción del cuerpo a la infección. Elena, con la voz temblorosa, preguntó, ¿está grave? El doctor negó con la cabeza. Es serio, pero tratable. Con el medicamento adecuado y seguimiento, puede recuperarse. Lo importante es que empezamos hoy. Si hubieran esperado más, los riesgos habrían sido muy graves. Ramírez soltó un suspiro. Un alivio que no se notaba del todo en su rostro firme. Carlos murmuró, casi para sí mismo, el lago. El médico asintió. Lo más probable. Ahí empezó todo. Esa noche, Sofía fue internada en un cuarto sencillo del hospital. Las paredes eran claras, las cortinas delgadas dejaban pasar un poco de luz de la calle. Y el zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio. Sofía estaba acostada, con el cabello suelto y la piel un poco más colorada que en las últimas semanas. Ya había recibido la primera dosis de medicamento, y aunque seguía débil, parecía más tranquila. Elena estaba a su lado, acariciándole la frente con suavidad. Carlos, sentado en una silla al otro lado de la cama, tenía las manos entrelazadas y los ojos rojos. Ya no había excusas, ni enojo, solo un peso profundo, una culpa que empezaba a transformarse en algo nuevo. La necesidad de sanar. Elena fue la primera en romper el silencio, con un susurro apenas audible. No era lo que todos pensaron, Carlos. No era eso. Él no respondió de inmediato. Solo movió la cabeza ligeramente. Creíamos que la protegíamos, pero solo nos protegíamos a nosotros mismos de la verdad, dijo Elena, con la voz quebrada. Carlos cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas salieron sin que pudiera detenerlas. Yo la llevé a ese lago, Elena. Solo quería que fuera un día especial, verla sonreír. Y regresó enferma. No lo vi. No me di cuenta. Elena, también llorando, respondió, yo tampoco lo vi. Nos aferramos a cualquier excusa para no enfrentar el miedo. Carlos se acercó a la cama y tomó la mano de Sofía con cuidado. Como si temiera romperla. Perdóname, mi amor. Perdóname por no entender antes, por no escucharte. Sofía, con voz débil, murmuró, papá, te dije que era tu culpa porque me enfermé después del lago. No quise decir que lo hiciste a propósito. Carlos se llevó la mano a la cara, llorando como un niño. Lo sé, mi amor. Y aunque no fue a propósito, te fallé. Pero ahora estoy aquí, y no me voy a ir. Se inclinó y la abrazó con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía cerró los ojos y pareció descansar de verdad. Ese abrazo marcó un nuevo comienzo. Un paso hacia la recuperación que no solo era para Sofía, sino para toda su familia. El cuarto del hospital era un lugar sencillo, pero había una calma nueva en el aire. Las cortinas delgadas se movían ligeramente con el viento que se colaba por la ventana, y el suave pitido del monitor marcaba el ritmo de los días que empezaban a cambiar. Sofía estaba acostada. Con el cabello suelto sobre la almohada y una expresión más tranquila, como si el peso que llevaba estuviera comenzando a aligerarse. Elena no se separaba de su lado. Acariciándole la mano o ajustándole la sábana, como si cada pequeño gesto fuera una forma de pedirle perdón. Carlos, sentado en una silla al otro lado. Ya no tenía los brazos cruzados ni la mirada dura. Sus ojos, todavía rojos, estaban fijos en su hija, y por primera vez en mucho tiempo,
Había una suavidad en su rostro. Una vulnerabilidad que no había mostrado antes. El médico había explicado todo con claridad: la esquistosomiasis, aunque grave, se había detectado a tiempo. Con un tratamiento de medicamentos antiparasitarios y un seguimiento riguroso, Sofía podía recuperarse por completo. Pero el doctor también fue honesto. El hígado inflamado y la retención de líquidos requerirían tiempo, cuidado y paciencia. Lo importante es que no dejen de seguir las indicaciones, dijo. Y vigilen su estado emocional. Los niños sienten más de lo que dicen. Elena asintió, con lágrimas en los ojos, mientras Carlos apretaba la mano de Sofía, como si quisiera prometerle que esta vez no fallarían. Esa noche, mientras Sofía dormía, Elena y Carlos hablaron como no lo habían hecho en mucho tiempo. Fue una conversación tranquila, sin gritos ni reproches. Pero cargada de verdades que habían evadido demasiado. No era lo que pensaron, Carlos, dijo Elena, con la voz baja. No era abuso, no era eso. Pero aún así, no la protegimos. Carlos. Mirando al suelo, respondió: yo solo la llevé a ese lago. Pensé que era un día para hacerla feliz, y mira dónde estamos. No lo vi, Elena. No lo vi. Elena puso una mano sobre la suya. Ninguno de los dos lo vimos. Nos dio miedo mirar de frente, pero ahora tenemos que hacerlo. Por ella. Sofía, aunque débil, empezaba a mostrar pequeños signos de mejoría. La inflamación de su pancita comenzó a disminuir lentamente, y aunque todavía sentía molestias, ya no tenía esa mirada de miedo constante. En el hospital, las enfermeras se encariñaron con ella. Le traían jugo de manzana o le contaban historias para hacerla sonreír. Una de ellas, una mujer mayor con una risa cálida, le trajo un cuaderno y crayones. Para que dibujes tus cuentos, pequeña. Le dijo. Sofía tomó los crayones y escribió un dibujo de un caballo galopando bajo un arco iris. No era perfecto, pero era suyo, y ese dibujo fue como un pequeño faro de esperanza. Mientras tanto, en la escuela, las cosas también estaban cambiando. Los rumores entre ellos niños se habían apagado, en parte porque Isabela, con su energía y su sonrisa, no dejaba que nadie hablara mal de su amiga. Cuando Sofía no estaba, Isabela les decía a los demás: ella no está rara, solo está enferma. Y va a estar bien. Su lealtad era como un escudo, y aunque Sofía aún no regresaba al salón. Los niños comenzaron a preguntarse por ella con curiosidad, no con burlas. Miguel, por su parte, seguía pendiente. Cada día, después de clases, pasaba por el hospital para preguntar por Sofía. No siempre podía entrar, pero Ramírez le mantenía al tanto. La niña está mejor, le dijo una tarde. Y todo esto es gracias a que usted no se quedó callado. Una mañana, Ramírez visitó de nuevo a la familia en el hospital. Quería asegurarse de que seguían el tratamiento y de que Sofía estuviera emocionalmente estable. Cuando entró al cuarto, encontró a Elena leyendo un cuento a Sofía, mientras Carlos estaba sentado a su lado, escuchando con atención. Ramírez sonrió por primera vez. Veo que están cuidándola bien, dijo. Elena levantó la mirada, con los ojos húmedos. Señora Ramírez, nunca quisimos hacerle daño. Solo no sabíamos cómo enfrentar esto. Ramírez asintió. Lo importante es que ahora están haciendo lo correcto. Pero no bajen la guardia. Sofía los necesita fuertes. Elena asintió, prometiendo cumplir. Y así, con pequeños gestos de cuidado, la sanación comenzó a tejerse en el corazón de esa familia. Una semana después, Sofía fue dada de alta. El médico les dio un plan claro: medicamentos, citas regulares con un infectólogo y mucho reposo. La pancita de Sofía ya no era tan visible, y aunque todavía estaba débil, su energía comenzaba a volver. Cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue correr a su cuarto y abrazar a Trueno, su caballito de peluche. Elena y Carlos la miraron desde la puerta, con una mezcla de alivio y gratitud. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenaron juntos como familia, hablando de cosas simples: la escuela, los caballos, el futuro. No todo estaba resuelto, pero era un comienzo.
Un paso hacia una nueva forma de estar juntos. La primaria Benito Juárez amaneció con un brillo especial esa mañana. El sol se colaba por las ventanas del salón, pintando rayos dorados en los pupitres, y el aire estaba lleno de ese bullicio alegre que solo los niños pueden crear. Sofía estaba a punto de regresar, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentían, era como si la escuela entera estuviera esperando para darle la bienvenida. Miguel había pasado la noche anterior organizando el salón, asegurándose de que todo estuviera listo. Puso un cuaderno nuevo en el pupitre de Sofía, pero junto a un paquete de crayones de colores que sabía que le encantarían. No era mucho, pero era su manera de decirle, estás de vuelta. Y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Cuando Sofía cruzó el portón de la escuela, con su uniforme limpio y las trencitas perfectamente peinadas, todos los ojos se volvieron hacia ella. Pero esta vez, no había murmullos ni burlas. Isabela fue la primera en correr hacia ella, con una sonrisa que parecía iluminar el patio. Sofía, te guardé un lugar, gritó, tomándola de la mano y llevándola al salón como si fueran las reinas del recreo. Sonia sonrió tímidamente, todavía un poco insegura, pero la calidez de su amiga le dio valor. Los demás niños, siguiendo el ejemplo de Isabela, se acercaron poco a poco. Algunos le ofrecieron una galleta, otros le preguntaron si ya había visto la nueva planta del huerto. Era como si, sin decirlo, todos quisieran borrar los días oscuros y empezar de nuevo. En el salón, Miguel recibió a Sofía con una sonrisa tranquila. Bienvenida de vuelta, campeona, dijo, y ella levantó la mirada, con esos ojos que empezaban a recuperar su brillo. Durante la clase, Sofía no levantó la mano de inmediato, pero escuchaba atenta, y cuando Isabela le pasaba una notita con un dibujo de un caballo, soltaba una risita que hacía que Miguel sintiera que todo el esfuerzo había valido la pena. La pancita de Sofía ya no era el centro de atención, con el tratamiento. La inflamación había disminuido notablemente, y aunque aún tenía citas médicas por delante, su energía volvía como un río que encuentra su cauce. En casa, las cosas también estaban cambiando. Carlos y Elena habían aprendido a moverse con más cuidado, no solo con Sofía, sino entre ellos. Las noches de discusiones a escondidas habían sido reemplazadas por conversaciones largas. A veces difíciles, pero siempre sinceras. Carlos, que antes evitaba hablar de sus sentimientos, ahora se sentaba con Sofía a contarle historias. Una noche, mientras cenaban, le habló de un caballito que había visto de niño, uno blanco con crines largas que corría libre por el campo. Sofía, con los ojos abiertos de par en par, le pidió que la llevara a ver uno de verdad algún día. Carlos sonrió y prometió que lo harían, pero esta vez, elegirían un lugar seguro, lejos de cualquier lago estancado. Elena, por su parte, había cambiado su forma de ser madre. Antes, su amor por Sofía estaba mezclado con prisas, con el estrés del día a día. Ahora, se tomaba el tiempo para escuchar, para peinarle el cabello con calma, para preguntarle qué soñaba. Una afternoon, mientras Sofía dibujaba en su cuarto, Elena se sentó a su lado y le preguntó, ¿qué quieres ser cuando crezcas, mi amor? Sofía, sin dudar, respondió, veterinaria. Para cuidar a los caballitos. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Lo vas a lograr, mi cielo. Y yo voy a estar ahí para verte. En la escuela, Miguel seguía siendo el ancla de Sofía. Aunque no hablaba mucho de lo que había pasado, estaba atento a cada detalle, cómo se sentaba, cómo interactuaba con los demás, cómo sonreía. Una mañana, durante una clase de ciencias, pidió a los niños que explicaran qué sabían sobre los animales. Sofía respondió la mano, algo que no había hecho en meses. Los caballitos son fuertes. Pero también necesitan que los cuiden, dijo, con voz clara. Miguel asintió, con el corazón lleno. Exacto, Sofía. Todos necesitamos cuidado, incluso los más fuertes. Isabela seguía siendo la mejor amiga de Sofía, y juntas creaban un mundo donde todo parecía posible. Durante el recreo, inventaban juegos. Corrían por el patio y planeaban aventuras imaginarias donde eran amazonas montando caballos alados. Los otros niños, poco a poco, se unían a sus juegos.
Y el patio de la escuela se llenaba de risas que hacían olvidar cosas. Pero no todo era perfecto. A veces, Sofía se quedaba callada, mirando al horizonte, como si recordara algo que aún le dolía. Miguel lo sabía, y aunque no la presionaba, siempre encontraba una forma de recordarle que no estaba sola. Una tarde, Ramírez visitó la escuela para ver cómo estaba Sofía. Habló con Miguel en el pasillo, mientras los niños jugaban afuera. La niña está mejor de lo que esperaba, dijo Ramírez, con una sonrisa contenida. Y eso es gracias a usted. No todos los maestros se habrían involucrado tanto. Miguel negó con la cabeza. No hice nada especial. Solo vi a una niña que necesitaba ayuda. Ramírez puso una mano en su hombro. Eso es más de lo que muchos hacen, profesor. No lo olviden. Y así, con esas palabras, Miguel sintió que su esfuerzo había encontrado un eco más allá de las paredes del salón. La primaria Benito Juárez estaba más viva que nunca. Los pasillos resonaban con las risas de los niños, el patio estaba lleno de juegos. Y el aire olía a flores frescas que los alumnos habían plantado en el huerto. Sofía vivía hacia el camino con una seguridad más firme, su uniforme limpio, las trencitas a mano. Y una mochila que ahora estaba llena de dibujos nuevos, no solo de caballitos, sino de mundos enteros que ella imaginaba. En el salón, era una de las primeras en responder preguntas. Con una voz que ya no temblaba. «Profe, ¿los caballitos pueden soñar como nosotros?», preguntó un día, y el maestro, sonriendo, respondió, «Claro, Sofía. Todo lo que vive sueña». Ella asintió. Satisfecha, y siguió dibujando, dejando que sus sueños tomaran forma en el papel. Isabela seguía siendo su cómplice, su amiga inseparable. Han creado un club secreto. El Club de los Jinetes Estelares, donde solo entran quienes quieren a los animales y prometen cuidarlos. Pasaban el recreo bajo el árbol grande del patio. Escribiendo reglas y planeando cómo convencer a sus papás para ir a un rancho. Pero Sofía también estaba cambiando más allá de los juegos. Había aprendido a hablar con sus padres. A decirles cuando algo le molestaba, incluso a hablar de los días en que estuvo enferma. Una noche, mientras Elena le leía un cuento, Sofía le preguntó, «Mamá, ¿por qué no me creyeron al principio?». Elena, con el corazón apretado, respondió, «No fue porque no te quisiéramos, mi amor. Fue porque teníamos miedo. Pero ahora sabemos que siempre te escucharemos». Sofía asintió. Y abrazó a Trueno más fuerte, como si aceptara esa respuesta. En casa, Carlos seguía siendo un hombre nuevo. Las tardes eran para Sofía, cuentos, tareas, charlas sobre el campo. Elena, con su amor más tranquilo, llenaba cada día de detalles, un sándwich con una carita, un abrazo antes de dormir. No eran la familia perfecta, pero eran una familia que había aprendido a sanar juntos. La comunidad también había cambiado. Los rumores se habían desvanecido, y en su lugar crecieron conversaciones sobre cómo cuidar a los niños. Los vecinos organizaron talleres, limpiaron el río. Y el DIF llevó médicos que hablaron sobre prevenir enfermedades como la esquistosomiasis. Sofía, en un evento en la plaza, levantó la mano y dijo, «Hay que cuidar el agua para que nadie se enferme». Su voz resonó, y el público aplaudió, no solo por su valentía, sino por su deseo de proteger a otros. Han pasado casi 2 años desde aquellos días oscuros. Sofía, ahora de 10 años. Camina por la primaria Benito Juárez con una confianza que parece tallada en piedra. Tiene el cabello más largo, pero las trencitas siguen ahí, bailando con cada paso. Su mochila está llena de cuadernos donde los caballos comparten espacio con perros, gatos, y hasta un elefante que dibujó un sábado porque parecía divertido. En el salón, levanta la mano sin dudar. Y sus sueños de ser veterinaria son más claros que nunca. Isabela, su eterna cómplice, jura que serán las mejores veterinarias del mundo, y juntas planean carteles para la escuela, «Cuida el agua. Cuida a los niños». Ese cartel, colado en el pasillo principal, inspiró al pueblo a limpiar los lagos y a proteger su futuro. Miguel, que ahora enseña a los más pequeños. Sigue siendo un héroe silencioso. La escuela ha cambiado, con talleres para maestros que aprenden a escuchar las señales de los niños. Los padres lo agradecen, no solo por ser maestro.
sino por haber cambiado el pueblo. Una tarde, Sofía lo encontró en el patio y le dio un abrazo. Gracias, profe, dijo, con los ojos brillantes. Miguel sonrió. Tú eres la que brilla, Sofía. Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió que una parte de él también había sanado. Amigos, esta historia nos ha llevado por un viaje de dolor, valentía y esperanza. Sofía nos enseñó que una voz pequeña puede cambiar el mundo, que un maestro que escucha puede ser un héroe, y que una comunidad unida puede sanar. ¿Qué les ha dejado esta historia? Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué sintieron, qué aprendieron. Denle like, compartan este vídeo y suscríbanse con la campanita activada para que sigamos contando historias que tocan el alma. Nos vemos pronto, aquí, en Cuentos de la Vida. Cuídense mucho.